Estamos entonces, el libro de Salmos, el capítulo 14, todo el capítulo. Después consideramos en las epístolas la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, a partir del verso 8, 7, 8, y Salmos capítulo 25. En esas tres lecturas quiero que pensemos en una idea, dejarles una idea que espero sea de inspiración. Yo partiría de la expresión necio. Necio es una palabra que vamos a encontrar repetidamente en la Biblia y que incluso es sancionada. No seas como el necio, no seas necio, no te comportes como un necio, no pienses como un necio, aleja de ti la necedad. Son expresiones que vamos a encontrar. ¿Qué es un necio? Necio es una extraña combinación de ignorancia con terquedad, ignorancia con obstinación. De alguna forma, el necio es el que está en un estado de ignorancia, pero que insiste en su ignorancia. El necio es el que no sabe, pero que no solamente no sabe que no sabe, sino que cree que sabe e insiste en su punto, aunque esté equivocado. Tú te acercas a un necio, una persona que dice, mira, evidentemente esa conducta, ese pensamiento, esa forma está mal. Tú te acercas, no sé, de pronto a alguien que está en una condición de corrupción y su máxima en la vida es el que no tranza, no avanza. Esa es su máxima en la vida. Y tú puedes hablar con él y digo, espérame, es que eso que estás haciendo es un delito, está mal moralmente, delante de la autoridad, delante de tu familia, delante de Dios está mal. Ah, bien. Y luego insiste. Sí, es que eres necio. Es que insiste, no solamente estás equivocado, sino que insistes o persistes en el error. Ese es el necio. No tiene nada de malo ser ignorante. Digo, no lo estoy premiando, pero vaya, la ignorancia es un estado y la ignorancia es algo. No sé, y la Biblia no sanciona al que no sabe. La palabra de Dios no sanciona, lo anima a saber, lo anima a conocer. Eso es lo que hace. No sabes, está bien, es una condición. Tal vez no has tenido acceso al conocimiento, no has tenido un buen ejemplo, pero mira, aquí está. No sanciona al que no sabe. La terquedad, la persistencia, ser obstinado, de pronto tampoco. A veces es bueno ser obstinado, a veces es bueno insistes, practicas hasta que dominas. Pero cuando se combina la ignorancia con la obstinación, ahí donde surge la necedad. Y bueno, ahí están, son parte de la vida, los vas a topar en diferentes momentos. El asunto es que los necios no debieran determinar nuestro rumbo. Ese es el punto. El necio no debe determinar tu rumbo. El que no sabe, el que no conoce, el que no tiene la información, no debe de determinar el rumbo. Vayamos hace un momento. El esclavo no debe de gobernar. El necio tampoco debe de gobernar en tu vida. ¿Sí? No debiera ser un asesor. Si estás en una situación de duda, no sé, el tema de impuestos, buscarías a un contador experimentado. Y si estás en una cuestión legal, buscarías un abogado experimentado. Alguien que no se equivoque. Porque voy a hacer lo que él me dice que haga. El necio no debe determinar el rumbo. El necio no debe determinar tu rumbo. La Biblia dice, te vas a topar necios. Dice, responde al necio conforme a su necedad. Incluso en otro pasaje la Biblia dice, mira, no lo corrijas, porque a veces es perder el tiempo. No corrijas al necio, ya la vida lo ubicará. Pero hay situaciones en las cuales no. Pero lo que nunca vas a encontrar es que diga, haz lo que dice un necio. Nunca lo vas a encontrar. Y sin embargo, a veces el necio le gusta mucho opinar. Al necio le gusta mucho dar consejo. Y la Biblia da un pasaje, Salmos capítulo 14, verso 1, una expresión que resalta. ¿Cuál es, perdón? Salmos capítulo 14, verso 1, libro de los Salmos capítulo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Les leo todo el salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel.
Y bueno, yo quiero partir de esa primera expresión. Dice el necio, no hay Dios. Y diré, bueno, si el necio lo dice, debe ser verdad, seguramente. No, al contrario, si el necio lo dice, entonces no debe ser verdad. Diríamos, dice el que está equivocado, no hay Dios. Eso dice el necio. Dice el que está equivocado, desde su trinchera, desde su error, dice, no hay Dios. Y te ponen ejemplos, mira la maldad, mira la guerra, mira el hambre, mira la situación de esclavitud, mira lo que está pasando, mira el narcotráfico, mira la inseguridad, mira toda la tragedia. Ese no puede ser un indicador de que no hay Dios o de que Dios no existe. Eso es un indicador de que no estamos haciendo lo correcto, de que no estamos haciendo lo que nos corresponde. Pero no voy a ponerlo como indicador. No voy a poner como indicador la maldad. No lo puedo poner como indicador. No puedo poner como indicador el hambre. No es un indicador de que Dios no exista, de que Dios no esté. A veces las no consecuencias, mira, no pasa nada, no pasa nada. Yo puedo decir, Señor, si tú existes, que me caiga fuego del cielo. Ah, mira, no me cayó, ves, Dios no existe. Estás tentando a Dios, pero si uno tiene necesidad de probarle a nadie su existencia. Pero sin embargo el necio sigue diciendo, no hay Dios. De pronto no esperamos lo inmediato. Ayer hablaba con alguien, tú no siembras un árbol de manzanas y el árbol de manzanas no sale en ese instante y no te enojas con el árbol de manzanas. No contratas a un albañil y le pides que una barda de 40 metros y llegas el día siguiente y lo despides. Ves, te pedí una barda, no sale hecha. No, espérame, sabes que hay un tiempo, un proceso y hay una forma. ¿Por qué nos vendieron la idea del Dios instantáneo, del Dios que viola los procesos, del Dios que viola lo natural? Y entonces lo convertimos en indicador. No hay Dios, mira, le pedí, ayer le pedí y hoy sigo igual. Ese no es un indicador. La Biblia dice, espera en mí. Uno de los frutos, dice la Biblia, que el fruto, la consecuencia del Espíritu de Dios en nosotros es paciencia. Paciencia, 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 de tal forma que es algo que debe ocurrir y va a ocurrir. Paciencia. Sin embargo, llegan las dificultades, llegan las adversidades, llegan esas situaciones y llega el necio. Él dice, ¿ves? No hay Dios. Mira cómo estamos, no hay Dios. Y esas voces pueden empezar a simbrarse en nosotros y hacernos dudar. Si recuerdan la historia de Pedro, en la Biblia dice que él caminó sobre las aguas. Yo he dicho, ahí debió de terminar la historia, ahí debió de haber concluido. Y Pedro caminó sobre las aguas, tan, se acabó, fin de él. Pero luego dice, pero Pedro dudó. Pedro le dio espacio a las voces de necedad, de error que había en su corazón y empezó a hundirse. Empezamos el día y lo empezamos con fe y decimos, Dios puede librarnos de esto, Dios puede sacarnos adelante, Dios está con nosotros. Pero dice el necio, no hay Dios. Dice el necio, Dios no va a intervenir. Dice el necio, Dios existe, pero Dios es indiferente. A Dios no le importa, a Dios nos interesa. Y entonces esas voces vienen a arrebatarnos la fe. Arrebatarnos la fe es arrebatarnos nuestra manera de creer y aún arrebatarnos nuestra disciplina, nuestra práctica de la palabra de Dios. Dice el necio, no hay Dios. Dice el infiel, no hay Dios. Dice el delincuente, no hay Dios. Pero lo dice el delincuente, no debiera de contar su palabra. Dice el ladrón, no pasa nada, no debiera contar su palabra. Continúa el salmista y dice, no hay quien haga el bien. Pero esa pudiera ser una opinión personal. No hay quien haga el bien, pues a lo mejor ahí donde te rodeas, ahí con quien estás, no hay quien haga el bien. Tal vez si cambias de grupo, tal vez si no te reúnes con ellos, verás que sí hay quien haga el bien. Dice la siguiente expresión, Jehová vio desde el cielo para ver si había algún entendido que lo buscara. Verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que lo buscara. Porque buscar a Dios tiene que ver con el entendimiento. Tiene que ver con el entendimiento. De tal forma que no esperes que alguien que no busca, no procura o no tiene entendimiento, reconozca a Dios es necio. Por algo es necio. Insiste y persiste en el error. Pero buscó a los entendidos. Hoy a veces es de mal gusto, dicen por ahí, que si tú estás en una conversación, tú no le puedes preguntar a alguien, ¿entendiste? Es de mal gusto, pregúntale. Me expliqué. Interiorizar el error. No, ¿entendiste? Porque ya te lo expliqué. Ya te lo expliqué 2 o 3 veces. ¿Por qué va a seguir siendo mío el error? Yo lucho con... ¿Por qué voy a seguir yo en el error? Pero aquí dice, mira, 2 por 2 es 4. Me expliqué. O sea, aparte de... Dice la Biblia, buscó a ver si había algún entendido. Dice Jesús, ¿me entendiste? No, Dios, tú no puedes preguntar eso. Tú tienes que preguntar, me expliqué. Dios ya se explicó y fue claro. Pero el que no quiere entender, aunque se lo expliques con manzanas, no va a entender. Buscó si había algún entendido, ¿sí? Y sin embargo sigue diciendo el necio, no hay Dios, no hay leyes,
Vivimos en una situación de inseguridad, no hay leyes. No, sí hay una ley, y más importantes que las leyes de los hombres son las leyes de Dios. Porque las leyes de los hombres pudiéramos corromperlas y pasarlas por alto, y los hombres pudieran perderse, pero delante de Dios, en algún momento daremos cuenta. Pero dice el necio, no hay Dios, hombre, no hay cielo, no hay infierno, no hay paraíso, aquí es el infierno, aquí es el cielo, aquí no pasa nada. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Voy a determinar mi vida por la opinión de los necios? ¿Voy a determinar mi rumbo por la opinión de los necios? ¿Voy a determinar mi patrimonio? ¿Voy a determinar todo en la función de los necios? ¿Me voy a mantener? Pues sí, el necio dice. Eso es lo que dice el necio. Está el que pasa por una condición de divorcio y dice, no hay amor, el matrimonio es una tragedia, el matrimonio es un... Tal vez estás hablando de lo que estás viviendo, tal vez si modificaras lo que estás viviendo, modificarías tu realidad. Tal vez el necio dice, no hay Dios porque no lo ha conocido, no lo ha experimentado, pero no significa que Dios no pueda hacer la diferencia. Continúa la expresión y más adelante dice en el verso 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Dice el necio, no hay Dios. Sí, porque Dios no está con los necios. Dios está con los justos, con los que practican la justicia. Dios está con los justos. Por ahí hay expresiones que hemos escuchado, es que Dios está en todas partes. La presencia de Dios tal vez, pero Dios no está con todos. No tienes que ir a la iglesia, no tienes que congregarte, no tienes que ir a esa reunión, no tienes que orar de tal manera, no tienes que orar de tal lugar. Dios está en todas partes. ¿A poco Dios no te puede escuchar ahí? Esas son palabras de un necio. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no dejes de congregarte. La Biblia dice, es mejor pasar un día delante de sus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor pasar un día en el lugar donde se reúnen los justos. Porque dices, bueno, entonces, ¿por qué vas a la iglesia si Dios está en todas partes? Porque ahí es donde están los justos, o al menos van los que quieren practicar la justicia. Pero dice el necio, la Biblia, la iglesia está llena de hipócritas. Sí, pero eso es lo que dice el necio. La Biblia dice que los que le buscan, y si en ese lugar están los que le buscan, yo quiero estar con ellos. Pero dice el necio, no hombre, salen de aquí, fíjate cómo se portan afuera. Sigue siendo la opinión de los necios. Dios está con los justos. Pero dice el necio, es pura sacadera de dinero, hombre, obsérvalos. Es la opinión de los necios. Es más, tú no vas, no puedes opinar. Dice el necio, Dios es indiferente. Pero Dios no está en las tinieblas. ¿Qué dice alguien que conoció a Dios? ¿Qué dice alguien que estuvo cerca de Dios a través de Jesús? En la carta de Primera de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan, lo que llamamos el discípulo amado, ese personaje, escribe acerca de esto. A partir del verso 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Sí? Él estuvo cerca. Él estuvo cerca de Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús, durmió, trabajó con Él. Y él nos dice, Dios es amor. ¿Sí? Dios no es un verdugo vengador a nuestra disposición, porque a veces hay quien dice, no, mira, yo le pedí a Dios que hiciera venganza y le pedí que interviniera y oré y no pasó nada. Dios no es un verdugo vengador que esté a nuestra disposición, a nuestro tronido de dedos. Dios, déjenme decirles que Dios es fortaleza en la adversidad. Eso es lo que es Dios. Dios es fortaleza en la adversidad. Dios no es la ausencia de adversidad, Dios no es la ausencia de problemas, Dios es la fortaleza para los problemas. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones porque las aflicciones son parte de la vida. La diferencia es que cuando llegan las aflicciones no pierdes la fe, no pierdes la esperanza y sabes que hay un final dichoso, dice la Biblia, hay un final dichoso, no dice un trayecto dichoso. Esperamos que Dios sea placer, porque nuestra perspectiva del bien es placer y la perspectiva del bien de Dios en ocasiones es disciplina. Que con la tristeza, leíamos la semana pasada, se enmendará el rostro. Dios es fortaleza, Dios es inspiración y disposición hacia la compasión y las buenas obras. Dios hace que nos duela, porque nos empieza a importar. Y cuando nos empieza a importar, nos duele. Eso es el amor. Cuando tienes amor, te duele.
Obsérvalo, tus hijos, y el día que tus hijos, pues el de al lado puede tener gripa, tiene gripa de un lado, pero cuando es tu hijo el que tiene gripa, cuando es tu hijo el que le duele la pierna, cuando es tu hijo el que le duele la cabeza, quisieras que te doliera a ti, quisiera que yo estuviera pasando sobre esto. Hace días que estuve en el funeral de hijo de don Joel, me impactó cuando él pasa al frente y dice: ¿cuánto daría por ser yo el que estuviera allí y no mi hijo? Eso fue lo que hizo Dios al enviar a su hijo, ponerlo a él en vez de nosotros. Cuando tienes amor, dices: ¿qué quisiera yo dar para ser yo el que pase? Para que tú no estuvieras pasando por eso. Eso es Dios. ¿Te duele? Porque tienes a Dios en tu corazón. ¿Te importa? Porque tienes a Dios en tu corazón. ¿Te lastima? Porque tienes a Dios en tu corazón. Porque eso es Dios. Te empieza a importar. Pero dice el necio, dice el que no le importa, dice el que no le interesa: no hay Dios. Sí. Y empieza a querer determinar los rumbos. Dios nos muestra su favor y Dios está con los que le temen. Dice la expresión de San Juan capítulo 1 Juan 4, dice: el que no ama, verso 8, no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, no lo has conocido. Responde al necio conforme a su necedad. Dice: bueno, está bien, tú dices que no hay Dios porque no lo has conocido, porque no lo has experimentado, porque no lo has practicado, porque tal vez en tu vida no hay amor, esto es, no hay disciplina, no hay responsabilidad. Y entonces, por eso hablas. Salmo capítulo 25 viene una expresión hermosa. Salmo 25, capítulo 14. La comunión íntima, 25. Salmos 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima, otras traducciones dicen la amistad. La comunión, la amistad, la cercanía. La comunión, fíjate, la comunión. Yo sé que tienes amigos, hay un tipo de amigos que recibes en tu casa y pásale, y llegan hasta la recepción o la sala, no sé si lo viste, pero hay un tipo de amigos que son de confianza, pero llegan hasta la sala. Pero hay otro grupo de amigos que cuando llegan a tu casa estoy seguro que pueden llegar hasta la cocina y no hay problema. Hay un grupo de amigos que pueden abrir el refrigerador de tu casa y no hay problema. Hay un grupo de amigos que pueden no solamente abrir el refrigerador, sino abrir ese paquetito de aluminio, los tamales que quedaron y se los va a comer y no hay problema. Esa es una comunión íntima. Yo tengo amigos, saludo, ¿cómo estás? Ese abrazo de... hay otros con los que eres más estrecho. Ese es un amigo íntimo, es un amigo más cercano. Es alguien que puede comer de mi plato y no hay problema. Yo puedo comer de él y no hay problema. Que no necesite decirme, préstame dinero. No, hombre, yo sé que estás en dificultad, aquí estás. Dice la expresión, la comunión íntima. Porque muchos se sienten cercanos a Dios. Hay muchas expresiones, muchos necios que creen que Dios está ahí con solo decir, repetir, como si fuera un abracadabra. Dios, ayúdame, gracias. Yo creo en Dios, mira, yo ya oré, aquí estoy. La comunión íntima de Jehová, la cercanía con Dios está con los que le temen, esto es, con los que respetan su palabra, con los que no lo traicionan. Dice, el día tiene 365 días del año. ¿Cuántos le eres fiel? Pregúntale a tu esposa, ¿cuántos días de los 365 días del año quieres que te sea fiel? Pregúntale a ver qué te responde. Un día de 365, un día, no pasa nada. Yo puedo, es más, 99.9 sube a 100, eso lo sabemos. Pregúntale a cualquier maestro, 99.9 sube a 100. Pregúntale a tu esposa si 364 días sube a 100. Pregúntale si 20 años de matrimonio se llega a enterar que bueno, hace mucho, pregúntale a ver si dice, no, siempre me sigo fiel, o sea, de los 20 años que tenemos, 30 años de casados, nada más una, no pasa nada, se sube así. No funciona. Esa tarjeta de crédito y el pago son 1,449.50. No pongas los 50 centavos a ver si no viene la comisión sota por pago insuficiente. Lo sabes. La comunión de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima es con los que son fieles y se mantienen fieles. Y entonces tienes esa cercanía con Dios. Y dice la expresión, la comunión de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Esto es el pacto que Dios tiene. ¿Quiénes lo conocen? ¿Quiénes lo experimentan? Todos lo quieren, sin duda. Todos quieren las consecuencias, las promesas de Dios. Yo lo entiendo, por supuesto.
Está el grupito de gente, ¿qué están dando? ¿Qué están dando? No sé, pero denme. Pues si están dando, yo también quiero, denme. Y eso es, ¿qué está dando Dios? Dénmelo yo también, pero esto es para los afiliados, a veces dicen, estos son para los que le temen, estos son para los que conocen su pacto, conoces el pacto, esto es, conoces el compromiso, sabes lo que conlleva, dice la Biblia, para que seas de larga vida. Ok, para que seas de larga vida, ¿qué hay que hacer? Honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados, para que te vaya bien. Conoces el pacto, conoces el compromiso. Josué 1.9, sin duda un versículo famoso, reconocido, recitado por muchos. He estado en diferentes grupos y les pregunto, Josué 1.9 me lo dicen de memoria. Y le digo, Josué 1.7, ahí se atoran, no se lo saben. Josué 1.9 dice, Dios estará contigo, nadie te podrá hacer frente, esfuérzate. Dice, pero el 7 dice, no se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día de noche meditarás en él y harás lo que dice en él. La comunión íntima, el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Entonces, el necio va a seguir hablando, y el necio va a seguir diciendo no hay Dios. El delincuente va a seguir diciendo no hay Dios. El traficante, el malo, el perverso va a seguir diciendo no hay Dios. No hay necesidad de hacer lo bueno, no hay Dios, Dios no te escucha. El necio va a seguir diciendo, pero es necio. Y los necios no debieran determinar nuestro rumbo. Si la Biblia dice, ten compasión del pobre, tengo compasión del pobre, el necio dice, no hombre, ¿para qué le das si va a seguir igual? La Biblia me dice, hombre, ¿a quién le hago caso? ¿A la Biblia o a ti? Sí, la Biblia me dice, la palabra de Dios me enseña, Dios me ha revelado a través del sacerdote, a través del pastor, a través del maestro, lo que Dios me ha enseñado. Determinamos el rumbo. Nuestra fe crece, nuestra confianza en Dios está en su palabra, no en los necios. Va a llegar el necio, te va a querer debilitar tu fe, y debilitar la fe no es solo tu manera de creer, sino debilitar aún tu disciplina. Con el no pasa nada, con el Dios no le importas, con el Dios, si Dios te amara no estarías así, no sé, expresiones. Pues hey, es el necio, el Señor, la comunión íntima de Dios está con los que le temen, y a ellos conocerán su pacto. Yo quiero conocer el pacto, quiero conocer las reglas directamente, para sentirme, para ser un amigo íntimo de Dios. Ya lo dejo a su consideración. Te digo una cosa, Jonathan, me encantó el mensaje de Dios por tu conducto. La verdad, qué bueno que lo está grabando, pero lo voy a reclamar porque no nos han mandado los mensajes de Dios. Ahí sí ya corta. Se la va a cortar.